Buenas noches, hermanos. Hoy es lunes en la noche, son las 9 de la noche y tenemos un mensaje devocional, un tiempo devocional con un mensaje bíblico acerca de cómo el Señor vino a buscarnos y a encontrarnos. No es que nosotros buscáramos de Dios, el Señor vino a buscarnos a nosotros. Y el Señor Jesús encontró a un leproso y es una historia preciosa que dura unos pocos versículos, pero que tiene toda la enseñanza posible que nosotros necesitamos conocer para poder recibir la bendición que el Señor nos ofrece. Vamos a leer en Mateo 8, el versículo 1 en adelante, dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ese es el mensaje, ¿no? Está pequeño, está hermoso. La lepra en aquel tiempo era una cosa muy difícil de enfrentar, no había medicamento para curarla, iba deformando a las personas hasta matarlas y las alejaba de su familia y de la comunidad porque eran muy contagioso y muy peligroso que alguien tratara con ellos. Nadie los iba a ver, la familia los llevaba sus alimentos y se los dejaba allá afuera de la cueva donde se refugiaban los leprosos. Pero el Señor vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Al leproso lo vino a buscar. El Señor Jesús vino a este mundo con una misión que ordenó Dios. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hombres y mujeres de la tierra, al pecar, nos hemos perdido, nos hemos extraviado de la compañía de Dios, de la gloria de Dios y de la bendición de Dios. Por eso Jesús reunió con pobres, con enfermos y con pecadores. La lepra cutánea era una enfermedad incurable en aquel tiempo, era una muy asquerosa, muy contagiosa y muy incurable. Los leprosos eran marginados, vivían fuera de la ciudad para no contagiar a otros. No había tratamiento efectivo, la muerte tardaba mucho en llegar. Primero los hacía sufrir y los deformaba. El parecido que tiene la lepra con el pecado que cometemos es muy grande. El pecado nos va deformando, nos va haciendo violentos, haciendo iracundos, haciendo irresponsables, nos va haciendo temibles, terribles. Dañamos nuestra vida y la de los demás, a nuestra familia la atacamos, a la comunidad. Llegamos a tener un país difícil, peligroso. Todo es por pecado. No por el pecado de alguno, el pecado de todos nosotros. Bueno, pues el Señor vino a buscarnos. No fue una casualidad que se encontrara el Señor con ese leproso. No fue fortuito. Vamos a decir, qué buena suerte tuvo ese leproso. No, el Señor vino a buscarlo intencionalmente y vino a buscarlo para sanarlo. Jesús estuvo recorriendo pueblos y ciudades, llevando la palabra de salvación, invitando a las gentes a venir a su reino. El Señor descendió de un monte y cuando este enfermo se acercó a él con toda humildad y con toda fe, este hombre mostró la actitud correcta que debemos tener ante Dios. Si seguimos orgullosos, distantes, avaros, eh, decidimos no creer, rechazamos al Señor y a su amor, difícilmente lo vamos a recibir. Pero este hombre llegó humilde y con fe. No podía acercarse a otras personas, porque iba contra las leyes sanitarias. Pero este caso de lepra fue el primero narrado por los evangelistas, en que el hombre tenía fe en el poder de Jesús y vino y se acercó a él. No solo sabía que no lo iba a contagiar, presentía que el Señor lo podría sanar a él. No que el pecado del hombre iba a alcanzar al Señor Jesús, sino que la salvación de Jesús iba a quitar el pecado del hombre. Es lo que debemos entender eso, porque así es. Si el Señor Jesús hubiera sido débil, a lo mejor se contagia de lepra y de otras enfermedades que atendía, pero no, Él era fuerte, todopoderoso y quería sanar.
El hombre tenía fe en el poder de Jesús para sanar, no solo para no contagiarse, pero dudaba en cuanto a la misericordia. Dice, Señor, ¿quieres limpiarme? Todavía no entendía la buena voluntad de Dios que quiere salvarnos. Si quieres, Señor, me puedes limpiar, Señor. Si quieres. La buena voluntad de Jesús se muestra. Dice el Señor Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Así como él vino muy claro, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor le dijo, si quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Dios mostró su buena voluntad con nuestra mala voluntad, mostró su misericordia contra alguien que sufre, mostró su gracia para alguien que no la merecía, porque le suplicó con humildad y con fe. Ese es nuestro Señor y Salvador, al que quiero presentarles esta noche. Vamos a aplicar esto a nosotros. Tal vez usted no tiene una lepra, lepromatosa, incurable, pero esa enfermedad solo representa a todas las enfermedades actuales, estigmáticas. Pero más profundamente, la lepra representa la enfermedad del pecado, que destruye mucho más que la lepra. El pecado va destruyendo nuestro cuerpo y va alejando a nuestras familias y nos aleja de nuestro Dios y de su gloria. Así que debemos entender que el Señor viene a limpiarnos de eso y nos invita. No es una casualidad que esté usted escuchando este mensaje. Vino el Señor a traer una invitación a cada uno de ustedes para formar parte de su reino, para ser sanado de la enfermedad que tenga o de la enfermedad del pecado, que es más grave. Acudir al Señor en humildad y fe, sabiendo que el Señor puede limpiarnos, pero más importante, el Señor quiere limpiarnos. ¿Estará dispuesto usted a orar al Señor para ser perdonado y limpiado de toda maldad? Cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Señor, entendemos que eres misericordioso y que eres poderoso y que has venido a buscarnos. Quiero confesar mi pecado, quiero reconocer que estoy enfermo de eso y quiero, Señor, que me limpies. Tú quieres limpiarme, lo sé, y tú puedes hacerlo. Así te ruego con toda humildad que me perdones y que me limpies de toda maldad. Lo ruego en tu nombre, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.